Y te doy gracias, Padre, por cada una de las cosas que tú dejaste plasmadas en esta tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Padre amado, por eso. Señor, pero también venimos delante de ti como pecadores y personas imperfectas que somos, a pedirte perdón, Padre, porque hemos fallado. Porque te hemos fallado, Señor, inconsciente y conscientemente lo hemos hecho. Padre Santo, y te queremos pedir perdón y pedirte que tengas compasión de nosotros. Conforme a tu gran amor, Señor, ten compasión de nuestra vida, y conforme a tu inmensa bondad, borra nuestras transgresiones, Señor, porque lávame de toda tu maldad y límpiame, Señor, y límpianos en esta mañana de todos nuestros pecados, Señor. Que seas tú limpiando nuestra vida con tu gran amor y tu gran bondad, que seas tú teniendo compasión de la vida de cada uno de nosotros. No lo merecemos, por eso es que te estamos pidiendo, Señor, y rogando que tengas compasión de nuestra vida, Señor, porque tú eres un Rey Santo y solamente eres tú quien tiene el poder para limpiar nuestros pecados, Señor, porque con nuestras acciones no podemos hacerlo, sino eres tú, Padre amado, y lo hiciste hace más de 2000 años cuando moriste en aquella cruz por amor a nosotros y para que nuestra vida sea limpia, Señor. Y te pedimos perdón por las cosas que hemos hecho y por las que seguiremos haciendo, porque somos seres imperfectos. Pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar más ligados a ti, Señor. A que nuestro corazón se vuelva conforme al tuyo, Señor. A que estemos conscientes, Padre amado, de todas nuestras acciones, Padre Santo, para buscar siempre atinar al blanco y no fallar, Señor. Para estar siempre ligados a lo que es tu presencia y tu palabra, Señor. Que cada paso que nosotros demos en nuestro diario vivir seas, Padre amado, porque lo hemos buscado en tu palabra, a ver qué tú tienes que decir para ellos, Señor. Que todas nuestras palabras, Señor, que salga de nuestra boca, sea con una palabra de bendición para nuestro hermano, para nuestro vecino, para nuestro compañero de trabajo, para el miembro de nuestra familia, Señor. Que cada uno de nuestros pensamientos, Señor, podamos llenarlo de tu palabra, Señor, y transformar nuestra mente conforme a lo que tú tienes que decirnos en tu palabra, Señor, porque así ya nuestra acción a circunstancias no será negativa, sino será conforme a tu palabra, una de esperanza y conforme de tu amor, Señor, porque tú tienes todas las cosas bajo control. Así que, iglesia, adórale ahí el Señor donde tú estás. Piensa en todas esas maravillas que Él ha hecho por ti en esta semana. Piensa en todas esas maravillas y todo ese gran amor que hizo tan siquiera hoy, que te permitió levantarte en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia que se renueva constantemente cada día, Señor. Gracias por tu gran bondad, Padre Santo. Gracias porque eres tú el único y Rey verdadero, el principio y el final, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres nuestro Rey eterno, Señor. Y por eso creemos en ti, creemos en tu Padre, creemos en tus mandamientos, creemos en tu palabra, Señor Jesús, que es una viva y eficaz para nuestra vida, Señor. Y por eso ahora, Padre, te adoraremos intensamente para adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Levantaremos nuestras manos, abriremos nuestra boca, levantaremos nuestros pies del piso para adorarte solo a ti, porque solo tú eres merecedor de toda alabanza y toda adoración, Señor. Amén. Vamos a cantar con la música.
Iglesia, reafirma esto sobre tu vida, sobre tu casa, sobre la vida de tus hijos en esta mañana. Únete al coro celestial que dice: dilo fuerte, aun si las circunstancias parecen ahogarte. Ese es el momento de decir que no hay circunstancias, no hay problema, no hay ninguna situación que el Señor pueda estar contigo. Dilo fuerte.
es el Señor. Padre, gracias. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias por permitirnos exaltarte. Y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. No nos cansamos de agradecer tu obra maravillosa en nuestra vida. Nosotros creemos lo que dice tu palabra, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Gracias porque estás trabajando en cada uno de los que estamos aquí. Estás haciendo una obra maravillosa en nuestro interior. Tú eres el único que estás cambiando y transformando nuestra vida. Y qué bueno que la medida no es con mi hermano, sino que es contigo, parecernos más a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, bendecidos. Vamos a quedarnos aquí, vamos a tomar la Santa Cena rapidito. ¿Okay? Hoy tenemos Santa Cena y vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a hacer ahora corrido, después entonces vamos a enseñar la palabra del Señor. Qué bueno que podemos sentarnos a la cena con el Señor, porque esta invitación la hace Dios. Dios es el que nos invita a sentarnos a la mesa. Realmente, si venimos a ver, ninguno de nosotros estábamos aptos para poder sentarnos a cenar con Él, pero Él nos invita. Y es a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario que hoy nosotros podemos sentarnos aquí. Lo que hemos estado estudiando, había gente que quería imponer algunas reglas para que la gente fuera salva. Y el apóstol Pablo tiene que escribir una carta diciendo es solamente a través del sacrificio de Cristo. Y lo que estamos haciendo es obedeciendo lo que el Señor dijo. Cada vez que nos reunamos, ¿qué vamos a hacer? Hacer esto en memoria de mí. Porque cada vez que lo hagamos, la muerte del Señor, estamos ¿qué? Anunciando hasta que Él venga. Y es lo que vamos a hacer hoy. Y lo que vamos a hacer es tomar la cena. Pero antes de eso, yo quiero hacer algo que la iglesia ha perdido, y es la oración de confesión. La Biblia dice que nos examinemos antes de hacerlo. Cuando hablamos de examinar, no es si usted está salvo o no. Todos los que estamos aquí, yo creo que estamos salvos, ¿verdad? Tengo fe de eso. Si no, pues es un buen tiempo para hacerlo. ¿Qué usted va a hacer? Vamos a confesar. Confesar que esta semana le hemos fallado al Señor. ¿Cuántos saben que le hemos fallado al Señor? Hemos pecado en contra de Él. Que no hay ninguno que no hayamos pecado. Ah, no, pastor, yo no salí de casa. Pues pecaste con tu pensamiento. Pecaste con lo que viste, con lo que escuchaste, con lo que pensaste. Así que vamos a aprovechar ahora y vamos a hacer esta oración. Yo la voy a dirigir. Y usted ahí pídale perdón al Señor. Hable con Dios. Humíllese delante de Él. Pídale perdón. Sea honesto con Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia. Como dice el libro de Hebreos, en confianza, que nos acerquemos al trono de la gracia y de tu trono recibiremos la ayuda y el socorro oportuno. Y hoy venimos aquí reconociendo que durante esta semana te hemos fallado. Hemos pecado, Señor. Algunas hemos pecado por omisión, algunos sin tener conocimiento, pero otras veces hemos pecado, Señor, conscientemente que estamos desobedeciendo tu palabra. Nos hemos rebelado en contra de lo que tú has puesto en tu palabra y hemos pecado, Padre amado. Y antes hoy de sentarnos a la mesa, en el reconocimiento que si no fuera por ese sacrificio, ninguno estaríamos aquí aptos hoy para sentarnos, queremos pedirte que tú nos perdones. Perdona nuestros pecados, Padre amado. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona porque somos tan fáciles para abrir nuestra boca y señalar a otros, Padre amado, no mirando nuestra viga y pensando mirar la paja de mi hermano, Señor. Nos creemos a veces tan santos cuando realmente ninguno, Señor, de nosotros lo es. Padre, nos creemos a veces mejores que otros cuando realmente frente a ti todos somos iguales, Padre amado. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestros malos pensamientos. Perdónanos por las cosas que hemos dicho que salen de nuestra boca
de la misma boca, con la misma boca que te bendecimos, maldecimos a nuestro hermano, hablamos de nuestro hermano. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos cuando desobedecemos tu palabra y no hacemos tu voluntad, Señor. Que la gracia tuya en el día de hoy nos ayude a sentarnos a la mesa y a comprender y a entender lo maravilloso que significa lo que hiciste por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiénes están aptos para tomar la cena? Todos aquellos que han sido regenerados y han nacido de nuevo. Padre, pastor, los niños están, bueno, si el niño tiene conocimiento y sabe lo que está haciendo, si usted le enseñó, perfecto. Si no sabe lo que está haciendo, por favor, padres que están aquí, no permita entonces que su niño la tome. ¿Está bien? Espero que esta vez hemos sido claros en ese punto. Si su niño no sabe y tiene conocimiento de lo que significa, dígale que no. Si usted le ha enseñado a su hijo, él tiene conocimiento y tiene razón de ser de lo que es el sacrificio de Cristo y lo que eso significa, yo no tengo ningún problema. ¿Ven? Así que vamos a hacerlo. Empezamos por aquí. Cogen su pancito, su juguito, se vuelven a sentar. Muchachos, pueden. La misma la pueden cambiar. Vamos. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo tú salvas, de nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo.
el sacrificio de Cristo, yo necesito que el juego que están allí jugando me lo apaguen ahora. Gracias. Que lo apaguen, no que lo bajen. Que lo apaguen y lo guarden. Por favor, gracias. La única forma de nosotros poder ser salvos es a través de este sacrificio. Que no hay otra manera y otra forma de poder alcanzar la salvación que no fuera por este sacrificio. Y es lo que estamos recordando. Es lo que estamos acordando hoy. Por eso es que está ese momento de prepararse. Que si alguno peca, aquí está. Lo que hace que nuestro pecado fuera que limpio. Lo que nos limpió fue este sacrificio maravilloso de Jesús. Amén. Así que tome el pan. Porque yo recibí del Señor lo que también transmití. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros haced esto en memoria de mí. Coman el pan, por favor. Padre, gracias, porque tu cuerpo fue molido por nosotros. Tu cuerpo fue molido por nosotros, Señor. Tu cuerpo fue molido, Padre amado, literalmente. Tu cuerpo fue molido por nuestros pecados. Gracias por ese sacrificio. Gracias por entregar tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Bebamos. Recordemos que esta sangre es el nuevo pacto. Padre, gracias por tu sangre. Porque esta sangre significa el nuevo pacto, Señor. El nuevo pacto de que ya no necesitamos alguien que nos represente delante de ti, sino que cada uno de nosotros tenemos libre acceso a tu presencia. Señor, esta sangre representa que fuimos lavados por ella. Y esta sangre representa que somos tu pertenencia, que pertenecemos a ti, Señor. Gracias por tu sangre maravillosa. Gracias por limpiarnos y por derramar 5 litros de sangre, toda tu sangre en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque cada vez que bebemos y comemos el pan, recordamos y anunciamos al mundo que Jesús murió por nuestros pecados, y anunciamos al mundo que Cristo es la única solución de salvación para el hombre y que en ningún otro hay salvación, Señor amado. Gracias, Señor, por este privilegio de podernos sentar a la mesa contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Extraordinario es poder sentarnos a la mesa. No somos dignos, pero Él nos invita. Recuerden siempre eso. No somos dignos y ningún domingo, primer domingo de mes, estaremos dignos para sentarnos a la mesa. Estamos solamente porque Él nos invita y Él nos accesible. Amén. Pueden sentarse. Los vasitos, pásenlos al lado. Gracias a los muchachos. Gracias por bendecirnos. Bueno, buenos días a todos. Bendecidos. Bienvenidos a los que están también viéndonos a través de la internet. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Todos los que están domingo tras domingo mirándonos. José Miguel, Omar, Ricardo, otros más,
que nos ven a todos los domingos. Gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, vamos a continuar, con el libro de Gálatas. Estamos, como dijimos, el primer domingo le dimos unos bosquejos. Ese bosquejo fue gratis, ¿verdad? Lo repartimos. Hoy tenemos el bosquejo de Gálatas capítulo 2. Ese bosquejo cuesta $1. Ese dólar no es para el pastor. By the way, quien está vendiendo eso es otra persona, ¿verdad? Quien está colectando ese dólar automáticamente va un sobre a la ofrenda, porque eso es para cubrir los costos de impresión y de tinta, ¿ok? No es para el pastor ni va para mi bolsillo. Así que si alguien desea tener el bosquejo y no lo tiene, que está aquí, levante la mano para que Joseph entonces vaya. Alguien que no tenga el bosquejo, que lo quiera comprar, Joseph. Aquí hay alguien, ¿ok? Aquí está la pastora también, ¿ok? Muy bien, este pesito es ¿para qué? Para cubrir los costos de impresión, de la tinta, de todo lo demás. Vamos entonces al capítulo 2 de Gálatas. Vamos a hablar sobre la unidad del Evangelio. Gálatas, capítulo 2, la unidad del Evangelio. Voy a estar utilizando los niños, por favor, pueden irse con Michelle y Papito. Se me había olvidado, los niños los enviamos en la paz del Señor. ¿Amén? Muy bien. Gálatas capítulo 2, versos 1 al 10. ¿Okay? Gálatas capítulo 2, versos del 1 al 10. Voy a estar utilizando dos versiones, la nueva traducción viviente y la nueva Biblia textual. ¿Okay? ¿Estamos ahí todo el mundo? Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y subí según una revelación, y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, pero lo hice en privado a los de reputación, para cerciorarme de que no corría o había corrido en vano. Y así, ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a ser circuncidado. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos secretamente, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que parecen ser algo, o los que eran, no me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí ciertamente los de reputación nada me impartieron. Al contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, quienes parecían ser columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso fue precisamente lo que me esforcé en hacer. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos hoy nuevamente estar aquí para hacer un trabajo que realmente solamente lo hacemos por la gracia tuya. Para tomar esta gran responsabilidad que no se compara con ninguna otra responsabilidad, poder predicar tu palabra. Y es lo que te pedimos en esta mañana, que los dichos de nuestra boca sean agradables a ti. Lo que hablemos sea realmente la inspiración tuya y no las palabras de un hombre, porque lo único que cambia y transforma la vida del hombre es tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Espíritu Santo, a comprenderla, a entenderla y a poderla explicar con claridad para la gloria tuya, porque todo lo que hacemos es para que Cristo sea glorificado. No es para que un hombre en una iglesia levante su nombre, sino para que el nombre de Cristo sea exaltado sobre el pueblo de Salinas, sobre el pueblo de Puerto Rico y sobre los que nos están viendo a través de la internet. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Una iglesia en pleno desarrollo
no se puede dar el lujo de que haya división dentro de ella. Si Pablo y Bernabé no lograban que los apóstoles confirmaran su ministerio, estaba en peligro la unidad de la iglesia. Y el nacimiento de dos iglesias era inevitable. Es por eso que Pablo va a Jerusalén, para que ellos sean confirmados y las falsas acusaciones contra ellos quedaran sin fundamento. Juan Calvino, el reformador Juan Calvino dijo: el único vínculo verdadero de la unidad eclesiástica es Cristo el Señor, quien nos reconcilió con Dios el Padre. Lo que vamos a estar viendo en el día de hoy es trascendental para la iglesia. Fue trascendental para una iglesia joven en comienzo, pero es trascendental para una iglesia en el siglo XXI, en el día de hoy. El contexto histórico en el cual estamos parados en el capítulo 2 lo podemos ver en Hechos 15. Si vamos a Hechos 15, vamos a ir a ver ese contexto histórico. Algunos escritores y algunos estudiosos no concuerdan con esto. Hay dos posiciones. Unos piensan que este viaje fue un viaje que está en Hechos 11, otros piensan que es este de Hechos 15, es este viaje. Yo en este estudio me alineo con esta postura, ¿verdad? Y es el famoso Concilio de Jerusalén. ¿Alguien había escuchado del Concilio de Jerusalén alguna vez? ¿Alguien había escuchado de eso? ¿Verdad? Y ese es el contexto histórico. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Vamos a leer algunos versos de ahí, el verso 1. Pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos: a menos que seáis circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Okay? No podéis ser salvos. El versículo 7. Después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. El verso 2 y 13. Entonces toda la asamblea calló y oían a Bernabé y a Pablo contando, con grandes señales y milagrosos prodigios había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. El 13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: varones hermanos, oídme. Cuando vemos el contexto del capítulo 2, aunque no todos los detalles, ¿verdad?, concuerdan específicamente, recuerde que estamos hablando de Hechos, que lo escribió ¿quién? ¿Quién fue el que escribió el libro de Hechos? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que escribió el libro de Hechos? Lucas, ¿verdad que sí? Lucas, creemos que fue Lucas. Y estamos hablando de Gálatas, que lo escribe ¿quién? Pablo. Están haciendo la misma historia, pero contándola ¿a quién? Dos personas, no todos los detalles, ¿verdad? No todas las cosas, todo el mundo nos cuenta las mismas cosas igual. ¿Cuántos de ustedes saben que hay en día son bien detallistas? Por ejemplo, si alguien fuera a decir cómo es la iglesia que tú vas, pues a los detallistas dirían cada detalle. Otros dirían, bueno, es cuadrada, tiene la silla, tiene una plataforma bien grande, que mide casi 40 pies, tiene 2 bocinas. A ver, ¿qué detalle? Tú vas entrando por la puerta y te encuentras primero a mano izquierda que dice Gálatas, bien grande. Después a mano derecha hay una puerta que da hacia la escuela. Después tú sigues doblando a la izquierda y está la cabina del sonido. Ahí tú vas a ver a Frank que está allí. Ahí tú vas a ver a Melissa que está allí. Después ves la cocina. Hay una abertura que hay un screen. ¿Verdad que sí? Hay otro que dirá, pues, usted entra allí, usted está en la silla. Es lo mismo, pero lo está diciendo de otra forma. Es lo que está pasando aquí. Pues, así que en ese contexto es que estamos. ¿Cuáles son los personajes que vamos a ver en ese capítulo 2? El apóstol Pablo es uno de los personajes. Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Los que han venido los martes. ¿Quién era Bernabé? Vamos a ver. De los que han venido los martes. ¿Quién era Bernabé? Los martes. ¿Quién era Bernabé? Vamos a ver. ¿Quién era Bernabé? No van a quedar mal los que han venido los martes. ¿Quién era Bernabé? Vamos a ver. ¿Quién era Bernabé? ¿No lo que fue los viajes con él? ¿Compartió los viajes con él? Exacto, fue el de los viajes con él, muy bien, con Pablo, y además fue el que introdujo a Pablo ¿a quién? A los discípulos, ¿ok? Bernabé fue el que introdujo a Pablo a los discípulos. ¿Por qué? Recuerde que el apóstol Pablo, antes de ser creyente, ¿qué era?
perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿qué usted cree que puede pasar cuando el perseguidor de la iglesia, cuando el que buscaba a la gente, lo sacaba de la casa para meterlos presos, ahora llega y dice, yo soy parte de ustedes? ¿Qué usted cree que podía pasar al principio? Le iban a decir, bueno, hay que tener cuidado que no sea que este venga a cogernos de bobo y nos lleve preso. Entonces necesitaba que alguien lo introdujera, necesitara que alguien le abriera el camino. Es como cuando alguien viene nuevo a la iglesia. Por eso es tan importante cuando alguien llega nuevo, los que estamos ya más tiempo, introduzcamos a esos nuevos a la iglesia. ¿Verdad que sí? Pero eso es un paréntesis dentro de él. ¿Okay? Entonces, Bernabé fue ese que lo introdujo. Bernabé fue el que introdujo a Pablo. Y Bernabé es el que introdujo a Pablo a los discípulos y lo recibió cuando nació de nuevo. ¿Okay? Cuando él nació de nuevo. Bernabé también fue el que buscó a Pablo, se lo llevó a Antioquía, a la iglesia de Antioquía, para que te enseñara con él. También está Tito. Tito es bien importante en esta historia porque Tito era un gentil griego convertido a Cristo. ¿Okay? Tito era gentil, griego. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es tan importante? Los judíos creían que el evangelio era solo para ¿quién? Para ellos. Era para ellos. Y ahora Pablo trae con él, consigo, a un gentil. A Tito era griego. Y es el causante de una de las disputas que están ahí. ¿Por qué? Porque Tito era griego y no se había circuncidado todavía. Recuerden que los judíos creían que había que circuncidarse. Ok, muy bien. El otro es Cefas o Pedro. Ok. Y este Cefas o Pedro, usted sabe quién es, usted lo conoce. El que le cortó la oreja, el que después predicó, que fue lleno del Espíritu Santo, es ese discípulo de Jesús llamado a predicarle a los judíos. También está Juan, hermano de Jacobo, hijo de la hermana de María, madre de Jesús. ¿Okay? Su padre era pescador y Jesús lo llama a que dejara su negocio para seguirle. Acompañó a Jesús a Galilea, que estuvo en Canaán. También el otro que no puse ahí, ahora veo que me faltó, fue Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Okay? ¿Está bien? ¿Está en la primera página? Sí. No lo vi, no lo dije. Ok, muy bien. Ahora, vamos al número 1 romano. ¿Qué hora es? 11:06. ¿La qué? 11:05. Ok, muy bien. Gracias. ¿Quién me está cogiendo el tiempo, Franco? Allá. Ok, perfecto. 11:05. Estamos a tiempo. Número 1 romano. ¿Por qué Pablo va a Jerusalén? ¿Por qué Pablo va a Jerusalén? Antes de contestar esta pregunta, ahí dice que después de 14 años, ¿okay? El versículo 1 habla de 14 años. Se sobreentiende que después de 14 años de haberse convertido ya, de haber venido a Cristo, haber sido regenerado, lo que significa que ya Pablo llevaba un tiempo predicando. Los que vinieron los martes. ¿Qué pasó cuando Pablo se convirtió? 3 años. ¿A dónde fue? Al desierto. Muy bien. Fue al desierto. Tuvo 3 años en el desierto. ¿Y qué aprendimos? Que en el desierto por 3 años Pablo aprendió el evangelio ¿de quién? De Cristo. ¿Verdad? Lo aprendió de Cristo, de manos de Cristo. ¿Por qué? Porque era necesario, porque una de los requisitos para ser un apóstol era que había caminado con Cristo. Pablo no caminó con Cristo cuando Cristo estuvo en la tierra, aunque Pablo estaba vivo y se cree que él escuchó, ¿verdad?, hablar de Cristo. No caminó con él, pero esos 3 años, ese tiempo, que a lo mejor no son 3 literales, a lo mejor 1 año y medio, casi 2, ese tiempo que estuvo en el desierto, aprendió el evangelio de Cristo. Y comienza a predicar ese evangelio que aprendió de Cristo. Ahora va a Jerusalén con el propósito, ¿verdad? ¿Por qué va a Jerusalén? Porque él tiene que asegurarse, que cerciorarse, aunque él sabe que fue Cristo quien se lo enseñó, él va a cerciorarse que el evangelio que él está predicando es el mismo evangelio ¿de quién? ¿De quién? De los discípulos, de los apóstoles. Y esto era clave para la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no era el mismo, se estaban predicando ¿qué? 2 mensajes.
dos evangelios. Entonces, si no era el mismo, ¿qué usted cree que iba a suceder allí en ese momento cuando los apóstoles no es el evangelio que está predicando Pablo? Si este es el evangelio que yo recibí de Cristo, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? Una división. Una división. Por eso es que esta reunión es tan importante. Por eso es que esta reunión toma tanta trascendencia. ¿Ok? Tanta trascendencia. Ahora, ¿por qué Pablo va a Jerusalén? Letra A. Porque recibe una revelación y va en obediencia. Versículo 2 está eso. Ahora, no solamente esto estaba pasando, pero Pablo quería ir. Así que esto nos recuerda dos cosas. Que Pablo tenía acceso directo a Dios. Ya Pablo había dicho, Dios se lo había revelado. Fíjense que desde el primer día, ¿quién fue que le predicó a Pablo el Evangelio? ¿Quién le predicó a Pablo el Evangelio? ¿Quién se lo predicó? ¿Quién se lo predicó? Nadie. Se encontró con Jesús. Eso se le apareció. Es una intervención divina. Totalmente divina. ¿Ok? Divina. Desde el día 1. Y Pablo recibió esta revelación. Pablo dice que Dios le enseñó el Evangelio. ¿Ok? Ahora, aquí está la revelación y la voluntad directa. Y aquí converge la voluntad soberana de Dios con la voluntad del hombre. ¿Se encuentra? Aquí. Pablo tenía el deseo de ir y él va porque había una revelación. Ahora, ¿cuál era el propósito? Para obtener el apoyo de los apóstoles en cuanto a su mensaje. Pablo decía, para que su esfuerzo no fuera en vano. No era que Pablo creía que su evangelio estaba mal, era que Pablo tenía que cerciorarse y recibir la confirmación de los apóstoles, porque había gente diciendo que lo que Pablo estaba predicando era incorrecto. ¿Ok? Y él necesitaba, número uno, corroborar con ellos, recibir su aprobación, y así salía de toda duda, y entonces los que estaban diciendo que era un falso maestro, ya no podían decirlo más, porque los discípulos, los que dirigían la iglesia, estaban confirmando que el evangelio que Pablo estaba predicando era ¿qué? Era verdadero. ¿Okay? Así que es importante eso. ¿Okay? Él sabía, no era que él estaba asustado, que él creía, ¿okay? Él simplemente tenía que estar seguro, porque él sabía que su productividad podía disminuir si esto no era resuelto. Él sabía que estaba predicando el evangelio, pero si no era confirmado, cuando los falsos maestros vinieran, decirles que yo fui confirmado ya por los apóstoles, así que el que está mal son ustedes, no soy yo. Y su productividad en el evangelio podía verse afectada, no su mensaje, sino su productividad. ¿Okay? Es importante, por eso él vaya, su apostolado a los gentiles fuera confirmado. Los apóstoles se habían quedado ¿dónde? Estos apóstoles se habían quedado ¿dónde? En Jerusalén. Los apóstoles no tenían el problema de Pablo. ¿Quién era el que tenía problemas con los judíos? ¿Quién era? ¿Los apóstoles o Pablo? Pablo, porque Pablo le predicó ¿a quién? A los gentiles. Los apóstoles estaban en Jerusalén todavía, la mayoría de ellos. Estaban por allí. No tenían ese problema. Pablo tenía ese problema. Pablo tenía esa situación. ¿Okay? Pablo era el que tenía el problema con los gentiles, no, el problema era con los judíos. ¿Okay? Así que necesitaba ese apoyo de los apóstoles. No porque no creyera que Dios lo había llamado, sino por los que lo acusaban. Él estaba seguro, él estaba claro que Dios lo había llamado, él no tenía duda, pero había gente que lo señalaba, decía, este no, este es falso, este lo que está predicando es falso. Y Pablo entonces tiene que ir. Número 2, Romano. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál es el meollo del asunto? Algunos falsos maestros se habían infiltrado para cortar la libertad en Cristo. ¿Ok? La libertad que tenemos en Cristo estaba bajo amenaza, por lo tanto, estaba bajo amenaza la integridad del Evangelio. O sea, no era cualquier cosa. La libertad que había en Cristo estaba siendo amenazada. Y Pablo tiene y va a trabajar con esta situación. ¿Ok? Lo leímos en Hechos ¿qué? En Hechos 15 lo leímos, ¿verdad? En el verso 1 lo leímos. Así que Pablo va allá a trabajar con esta situación. Con la situación de los falsos maestros. Siempre va a haber falsos maestros. Siempre los habrá. ¿Los hay hoy? Sí, los hay hoy también. Claro que los hay hoy. Y los hay dentro de la iglesia, que se llaman ser creyentes, y los hay fuera, que no son creyentes. Todavía eso existe. ¿Ok? Todavía
eso existe. Hay una libertad que tenemos en Cristo. Si se amenaza esa libertad que tenemos en Cristo, se amenaza realmente lo que es el Evangelio. Y todo cristiano que lee este capítulo 2 de Gálatas, deberíamos darle gracias a Dios, porque Pablo tuvo los pantalones de enfrentar esto, no importando el costo que él tuviera. Porque aquí se estaba decidiendo muchas cosas. Se estaban decidiendo muchas cosas aquí. ¿Ok? Como hoy también se están decidiendo muchas cosas para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Por eso es que Dios tiene que levantar iglesias, y está levantando iglesias alrededor de todo el mundo, que prediquen el Evangelio, realmente que Cristo sea el centro. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es qué va a pasar con el Evangelio de aquí a 100 años si Cristo no ha venido. ¿Qué evangelio se va a predicar de aquí a 20 años si Cristo no ha venido? Si Dios no levanta lugares donde volvemos a la palabra, donde Cristo sea el centro, donde la palabra sea infalible, donde la palabra sea inerrante y donde se predique la palabra y no otra cosa. ¿Qué evangelio si hoy en muchos lugares el evangelio que se predica es diluido? ¿Qué usted cree que evangelio se va a predicar 20 años más adelante? Si la leche que usted toma hoy es agua, ¿cuántos tomaron leche en Puerto Rico hace 30 años atrás y 40 años atrás? ¿Cómo era esa leche? Espesa, cremita, ¿verdad que sí? ¿Verdad? ¿Y la de ahora cómo es? Agua, blanquita, ¿verdad? No sabe a nada. Porque está ¿qué? Diluida. Está diluida, ¿ok? Sí que es importante, esto era importante, era trascendental. Siempre habrá gente que querrá poner cargas sobre nosotros que jamás Dios las puso. Siempre habrá gente que pondrán reglas humanas que Dios no las puso. Siempre existirán, siempre lo habrá. ¿Ok? Letra B. Querían circuncidar a Tito siendo griego. Un cristiano no circuncidado de carne y hueso, los apóstoles no lo obligaron a hacerlo. Los apóstoles no le dijeron, Tito se tiene que circuncidar. ¿Ok? ¿Quiénes querían que se circuncidara? Los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia con el propósito de ¿qué? De cortar la libertad que Dios les había dado. De hecho, hay muchos comentaristas, varios comentaristas, que ponen realmente si estos falsos maestros eran nacidos de nuevo o eran gente que nunca nació de nuevo y estaba infiltrada en la iglesia. ¿Ok? Es interesante eso. Es bien interesante eso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos gente que tratan de adicionar algo al sacrificio de Cristo para que nosotros seamos salvos, hay un peligro. Y hay que preguntarse, ¿realmente esa persona nació de nuevo? Y lo que estoy diciendo aquí yo sé que es bien fuerte. ¿Realmente nació de nuevo que todavía está pensando que se gana la salvación por él o por ella? ¿Sabes? Lo externo tiene que ver con lo que hacemos, lo interno con nuestro ser. ¿Cuándo la gente entenderá que el cristianismo no es hacer, sino ser? Gloria a Dios. ¿Cuándo entenderemos los cristianos que cristianismo no es una lista de cosas, es ser de adentro? Que cristianismo no es hacer 20 cosas, es haber nacido de nuevo del Espíritu de adentro, como Jesús le dice a Nicodemo. Nacer de nuevo no es hacer. ¿Cuándo lo entenderemos? ¿Cuándo lo entenderemos? Todavía hoy, en el siglo XXI, todavía hay iglesias que les dicen a la gente que para ser salvo tienes que hacer esto. De la A a la Z. De la A a la Z le dicen, para ser salvo, tienes que hacer esto. Si no haces esto, no eres salvo. Desde cosas tan sencillas como tienes que venir a tu iglesia todos los domingos, si no, no eres salvo. Como cosas tan sencillas como tienes que ofrendar, tienes que diezmar, si no, no eres salvo. Como cosas tan sencillas como no vayas a la playa, y eres salvo. Como cosas tan sencillas, no vayas al cine,
No vayas aquí, no vayas a una fiesta de tu familia porque ellos son mundanos y tú no. Todavía eso existe hoy en el siglo XXI. Todavía lo tenemos. Nada tiene que ver con salvación. Cristianismo, haber nacido de nuevo, tiene que hacer de nuestro ser, de lo que somos, no de lo que hacemos. Hay gente que por fuera, bendito, hacen todo, pero por dentro no son. Mire, usted sabe quién usted es de verdad. Cuando usted está solo, es que usted sabe quién usted es. Es ahí que usted sabe quién usted es. Cuando usted está solo, solito, no está solo, Dios está ahí, por si acaso. Ahí es que usted sabe quién usted es de verdad. Aquí, usted, si abriéramos las mesas ahorita, y viéramos un almuerzo, y si viéramos un muslo de pollo, a lo mejor habría 2 o 3 tratando de cogerlo con el tenedor y picándolo. Pero en su caso, usted coge el muslo de pollo con las manos. Y después que está comiendo el muslo de pollo, se chupa los dedos, ¿verdad que sí? Ese es usted de verdad. Y aquí podemos aparentar ser creyentes y levantar las manos, pero usted es de verdad lo que usted es mañana en su trabajo frente a sus compañeros en la hora del almuerzo. Ese es usted de verdad. Ese es usted de verdad. El que mañana cuando haga un chiste colorado, usted diga, ¿sabes una cosa? No me voy a reír. Y si siguen haciendo chistes colorados, me voy a levantar y me voy. Ese realmente es usted. Cualquiera sigue una lista de cosas. Cualquiera se quita una cosa y se pone otra. Un pantalón y una falda se la pone uno y se la quita a la mujer, obviamente, porque yo no uso falda, por si acaso. Cualquiera se corta el pelo, de la pollina se la corta. Cualquiera se pone un maquillaje, cualquiera se quita un bigote. Este bigote me lo puedo quitar mañana, ahorita, me lo puedo quitar. Oye, eso es fácil, pero usted sabe lo que es difícil. Trabajar con mi interior, trabajar con las mentiras, trabajar con mi pensamiento. Eso es difícil. Trabajar con mi vista, que no se vaya cuando pasa un monumento. Eso es difícil. Y eso no tiene que ver con hacer, eso tiene que ver con ser. Y by the way, las mujeres miran también, por si acaso. Lo que pasa es que en Salinas ningún pastor dice eso del púlpito porque son muy santos. Yo lo digo. Algunos dicen, no, yo no miro. No, tú no miras. ¿Qué embustero eres? ¿O eres embustero o otra cosa? El problema no es aparentar, es ser de adentro. Es ser de adentro, es ser de adentro. Es que a lo mejor tú no dices nada, pero tu pensamiento corre. ¿Eh? A lo mejor tú eres bien callado, pero por dentro estás criticando lo que pasa. No hay aplauso hoy, no hay texto. Las reglas no son suficientes para la salvación. Cristo solamente. Mire, la ley, una de las cosas por la ley vino, ¿sabes para qué? Para que se dieran cuenta, porque si la ley hubiera sido suficiente para salvarnos, Cristo no tiene que venir, porque ya la ley estaba. ¿Qué dice? Que la ley no es suficiente, que las reglas no son suficientes, que solamente para ser salvo es a través de ¿qué? De Cristo. Es de Cristo su sacrificio. O sea, pastor, que no tengo que obedecer la regla. No, eso no es. Eso no es el dicho. El dicho es que crea que para salvarte tienes que hacer eso. Que porque las haces te salvaste. No. Cristo es el único medio por el cual nosotros somos salvos. ¿Okay? Es la única manera. Las incontables reglas de limpieza contenidas en la ley de Moisés fueron diseñadas para que viéramos que no era suficiente. Por eso Cristo ahora tiene que decir, te tienes que santificar. Porque la ley no te santificaba, no te puede limpiar. Solamente puede ser santificado a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo me puedo quitar el bigote, yo me puedo quitar, usted se puede quitar la falda, usted se puede dejar el pelo más largo de las rodillas. Y ¿sabes qué? Todavía tener una mente depravada, todavía tener unos pensamientos malos, todavía usted querer seguir mintiendo, porque eso no te limpia de adentro del corazón.
corazón. Solamente lo hace cuando una persona nació de nuevo a través de un acto que solamente le pertenece a Dios y no al hombre. Es la única forma y la única manera. No hay otra. Solamente en Cristo llegamos a ser santos. Yo soy santo por Él, no por mí. Solamente en Cristo es que yo puedo ser irreprochable delante de Él. Se cumplen en Cristo. ¿Ok? En Cristo. Así que es interesante que eso sucedía y todavía hoy sucede. Qué triste que todavía hay sitios que no están bajo la ley, pero tienen un montón de reglas para decirle a la gente que son santos. Eso es triste. Y en nuestro pueblo, aquí en Salinas, todavía eso existe. Más de lo que usted pueda pensar, más de lo que usted pueda creer. ¿Okay? Así que debemos repetirnos esta verdad, que es por medio de Cristo y ninguna acción o ritual adicional. Debemos repetirnos esa verdad todo el tiempo. Que es a través de Cristo y no de nada que yo haga. Si yo creo que lo que hice me la ganó la salvación, tengo un problema. Yo no puedo hacer nada. ¿Okay? Nada. Por eso es que los gentiles pueden llegar a ser plenamente miembros del pueblo de Dios. ¿Okay? La aceptación de Tito fue la publicación y declaración pública y radical de lo que implicaba el Evangelio. ¿Qué implicaba el Evangelio? Que solo a través de Cristo. Cuando los apóstoles no le dijeron a Tito que se tenía que circuncidar, le están diciendo, ¿sabes qué? El Evangelio es para todos y es a través de Cristo, no a través de la ley de judías ni la ley de Moisés. Tito no era judío, era gentil, era griego. Así que usted ve lo que se estaba jugando aquí. Entender, por eso es que cuando la gente quiere que la iglesia se convierta en judía, no entiende esto. Yo no soy judío. Yo no soy judío. Yo no soy judío, así que yo no tengo problemas. Los judíos que sigan haciendo culturalmente lo que deseen. Cuando nosotros venimos a Cristo, hay algunas cosas de la cultura que las seguimos haciendo. Nosotros no dejamos 4. No tenemos un 4 aquí porque todavía no tenemos un guitarrista y un cuatrista a la vez, pero el día que hay un guitarrista a la vez tendremos 4 también. ¿Cuál es el problema? Nosotros no dejamos comer pasteles. Puertorriqueños. Ayer me comí uno colombiano. Ayer me comí un pastel colombiano. El pastel colombiano es bravo, porque tiene de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Tiene arroz, tiene papa, tiene carne, tiene vegetales, tiene de todo, tiene garbanzo, tiene de todo, realmente es una comida completa, un pastel de eso, no tiene que comer nada, tiene de todo ahí, ¿okay? Dejamos nosotros de comer pastel, dejamos nosotros de comer lechón, dejamos de comer arroz con dulce, ¿verdad que no? No, ¿okay? No, el problema es creer que por eso nos salvemos, y era lo que le pasaba a ellos, ¿okay? Así que es importante comprender, cuando Tito fue aceptado, da la gracia de decir, ¿sabes qué? No es por el rito, es a través de Cristo. No es por lo que hacemos, es a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Tengo que seguir, letra C. Estos falsos maestros ponían en tela de juicio el apostolado de Pablo, ya que él no caminó con Jesús. Recuerde lo que yo le dije ahorita, que para tú ser apóstol tenía que haber ¿qué? Caminado con Jesús. Era uno de los requisitos, haber caminado con Jesús. Vamos entonces a ver cuál fue el resultado. ¿Qué fue lo que sucedió? Letra A. Tito no fue obligado a circuncidarse. Ya lo hablamos. El Evangelio conduce a una libertad cultural. La religión moralista nos presiona a adoptar reglas y normas para salvarnos, porque su salvación depende de obedecer reglas y quieren que sean específicas, factibles y claras. Ah, claro, es bien fácil yo quitarme una cosa o ponerme otra, pero qué difícil es amar a mi prójimo como a mí mismo. Es bien fácil yo quitarme el bigote, pero qué difícil es amar a mi enemigo. El bigote me lo quito ahorita, o ahora mismo, con una navaja me lo quito, pero qué difícil se me hace amar a mi enemigo.
Pero obviamente es más fácil eso. Es más fácil eso. Es más fácil quitarme cualquier cosa que desear lo de otro. Es más fácil quitarme cualquier cosa y poder ayudar al débil. Es más fácil quitarme cualquier cosa y no mirar la paja del hermano cuando yo tengo una vida. ¿Ves? Es más fácil. Y eso le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque ya yo cumplí todas las reglas. Ya cumplí todas. Mira qué sencillas son. Fue lo que le pasó al muchacho. Los que tienen la aplicación de Biblia. ¿Cuál fue el verso que hoy nos enviaron? Los que tenemos aplicación de Biblia. ¿Cuál fue el verso que nos enviaron hoy? ¿Cuál fue el verso que nos enviaron hoy? Vamos a ver, los que tienen la aplicación esa que la tiene casi todo el mundo. ¿Cuál fue? ¿Cómo? Ajá, para Dios nada es imposible, ¿verdad? Así que termina. Y ese verso es bien interesante. ¿Por qué? Porque ese verso se da en el contexto del encuentro de Jesús con el joven rico. ¿Qué él le dice que yo tengo que hacer? Y Jesús le dice, obedece todos los mandamientos, honra a tu padre, honra a tu madre. ¿Y qué él dice? Yo lo he cumplido todo. ¿Verdad? Todo lo he cumplido. Y Jesús le dice, te falta uno. ¿Cuál? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que el muchacho se entristeció y se fue. Los discípulos le preguntan qué es lo que pasó y Jesús le explica en ese verso. Ese verso es la explicación de Jesús diciéndole lo que es imposible para los hombres. ¿Qué es imposible para los hombres? ¿Qué es imposible para los hombres? Salvarse. Él creía que estaba siendo salvo por las obras de la ley. Que Jesús le dice a los discípulos, lo que es imposible para los hombres, está hablando en el contexto de salvación, es posible para Dios que salvarlo. Ahí no está hablando que todo lo que tú ores es imposible para ti, Dios te lo va a contestar. Yo sé que le mató una vaca bien matadita. ¿Ok? Pero ¿cuál era el problema del muchacho? Que creía que él se podía ganar la salvación por lo que hacía. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es fácil todas esas cosas, pero es fácil llevar a vender todo y dárselo a los pobres. ¿Ves? ¿Qué hace el Evangelio? Te quita a ti y pone a Dios. Es fácil. Ir a la iglesia todos los domingos, o un sábado, o el sábado, eso es fácil. Tú vas allí, estás 1 hora, 2 horas, y ya te fuiste y después vives como quieras. Así es fácil salvarse. No, el Evangelio es más que eso. El Evangelio no se trata de estas 4 paredes. El Evangelio es lo que tú eres cuando sales de aquí. Te comportas con tus compañeros, con tu familia, con todo el mundo. Ese es el Evangelio real y verdadero. Así que el Evangelio nos libera. El Evangelio conduce a la libertad emocional. Todo aquel que piense que nuestra relación con Dios está basada en guardar el mandato, corre en una cinta de culpabilidad e inseguridad. Cuando usted se basa, que es que en todo lo que yo hago, usted falla, ¿cómo se siente? Culpable. Era lo que algunos de nosotros teníamos hace tiempo atrás, en algunos contextos eclesiásticos que vivíamos. Éramos ¿qué? Éramos expertos en sentirnos culpables, pero esa culpa nunca nos llevaba a arrepentimiento. Esa culpa nunca nos llevó a entender que necesitábamos arrepentirnos realmente. Lo que nos llevó a sentirnos culpables y después que hacíamos algo, porque decían, haz esto y haz esto otro, me sentía bien, volví otra vez. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron que no era sentirnos no era esa culpabilidad por el miedo a que nos pasara algo. Era que de adentro necesitábamos ser cambiados y transformados por el poder de Dios. Obedecemos por seguridad de salvación, no para ser salvos. Yo obedezco porque estoy seguro que soy salvo, no para ser salvo. Ya Cristo me salvó. Amén, gloria a Dios. Pero antes no era así. Algunos usted viene en contexto que usted hacía cosas para ser salvo.
No, ¿cuántas veces usted no oye desde el frente y lo puede ver todavía en internet? Si tú no vienes aquí tal día y Cristo viene, tú te quedaste. ¿Usted lo escuchó? ¿Cuántos de ustedes no escucharon eso alguna vez? Eso no es verdad, eso es embuste, eso es falso, eso es totalmente falso. Y corremos en la cinta de culpabilidad todo el tiempo, inseguridad. Mire, usted tiene seguridad de salvación, yo tengo seguridad de salvación. Usted tiene que tener seguridad de salvación, ¿sabe por quién? Por Cristo, no por usted. Si usted lo basa en usted no tiene ninguna seguridad de salvación porque todas las semanas pecamos y perdemos la salvación. Por eso había gente que toda la semana perdía la salvación. ¿Alguno de ustedes estuvo ahí alguna vez que toda la semana usted creía que perdía la salvación? La salvación usted no la pierde. Usted puede estar hoy diciendo, hoy yo no soy salvo y mañana sí. Ah, ¿y cómo es que hoy usted se siente salvo y mañana no? Por lo que hice. Un problema. Porque yo no soy salvo por lo que hice. Y en ese mismo contexto, Luis, ¿cuántas horas? No, Luis esta semana oró 4 días, ayunó 2 días de eso. Y usted, pastor, yo no ayuné ningún día, yo oré 1 hora nada más. Ah, pues Luis está más apto que el pastor para predicar. ¿Por qué? Por lo que hizo. ¿Sabe una cosa? Yo nunca estaré apto para pararme aquí a predicar, no importa lo que yo haga durante la semana. Eso no me hace apto, me hace apto la gracia de Dios sobre mi vida para pararme aquí. Que yo tengo una responsabilidad, sí, pero no es lo que me hace apto. ¿Ok? Y eso me da libertad, y eso me da seguridad, y eso me quita presión. Más presión me pone que sea sábado y no tenga el bosquejo hecho. Eso sí me pone presión. Me da algo malo. ¿Ok? Ve, Pablo no cedió a las presiones de ellos. Yo tengo que decirle algo como iglesia. No cederemos a las presiones de predicar otro evangelio por miedo. ¿Por miedo a qué, pastor? A que no seamos tan atrayentes por predicar el evangelio como hay que predicarlo. Y por decir la verdad de la palabra de Dios. No podemos ceder a esa presión. Los que Dios va a traer aquí, los va a traer. Los que Dios va a salvar aquí, los va a salvar aquí. Eso es un acto soberano de Dios. Pero yo no voy a convertir esto en un domingo donde usted se sienta muy bien, como que cogió tremenda terapia y salió de ahí. ¡Wow! Tremenda terapia, quedó el pastor, me dio 5 pasos para yo ser feliz esta semana, me dio 3 para yo prosperar, porque ese no es el evangelio. Le vamos a predicar a Cristo, que es suficiente para todas las áreas de la vida. Cuando predicamos un evangelio que no es el evangelio de Cristo, entonces tenemos que añadirle cosas para que la gente se sienta bien. Tengo que decirte algo, si hay alguien que no se siente bien con el evangelio de Cristo, tiene un problema, porque el evangelio de Cristo es suficiente. Y no solamente suficiente, es realmente lo que la persona necesita para salir de cualquier situación en que está hoy sumida. Cuando un matrimonio tiene problemas, ¿sabes cuál es el problema? El problema primordial es que el pecado que habita en nosotros no nos deja hacer matrimonio como la Biblia lo establece. ¿Cuál es el problema de comunicación? El supuesto problema de comunicación. El supuesto problema de comunicación es que si las cosas no hacen como yo quiero, yo me enojo. Eso no es un problema de comunicación, es un problema de egoísmo. ¿Y quién trabaja con eso? Dios. ¿Alguien está aquí esta mañana? Ese es el problema. No es un problema de comunicación si el hombre le miente a la muerte todos los días. Es un problema de mentira. ¿Y quién arregla eso? Una persona que nace nueva a través de Cristo. No es un problema de comunicación, es un problema de un mentiroso que no ha nacido de nuevo. ¿Alguien está aquí esta mañana? Porque yo le puedo dar 5 pasos para la mejor comunicación, pero si sigue habiendo un embustero, ¿de qué valen? ¿Alguien está aquí esta mañana? Pues entonces, ¿qué necesita ese matrimonio? ¿Los 5 pasos de comunicación? ¿O necesitan verificar si realmente nacieron de nuevo los dos?
Y poner a Cristo en el centro, es decir, las cosas aquí ahora, los dos vamos a vivir como dice la palabra, hay que hablar la verdad, me cueste lo que me cueste, punto y se acabó. Eso mejorará la comunicación. Y después coja los 5 pasos, no tengo problema con los 5 pasos, pero antes de los 5 pasos, tiene que verificar su corazón si realmente nació de nuevo. Con mi papá, pastor, la comunicación entre mi papá y yo es mala. Bueno, si tú le mientes a tu papá todos los días. El problema no es de comunicación, es que tú eres un mentiroso y tienes que hacerte de nuevo para que dejes la mentira. Lo mismo pasa con los padres. ¿Me van entendiendo? ¿Me van comprendiendo? Pablo no se dio a la presión. Pablo dijo, no, yo no puedo sustituir el Evangelio de Cristo por los ritos. Por atraer al crowd, atraer a la gente. No, yo tengo que predicar el Evangelio de Cristo como me cueste lo que me cueste. La pregunta es esta: ¿estamos dispuestos a pagar el precio como iglesia? Yo le tengo que decir, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Amén, gracias a Dios. Nos cueste lo que nos cueste, pero el Evangelio no lo vamos a cambiar. Ya vivimos eso una vez, no volveremos a repetir el mismo error. Gloria a Dios. Y eso a usted le puede causar 2 cosas. Si yo fuera usted, me causaría seguridad. O decir, o sea, pastor, ya los domingos no van a aquí a escuchar una palabra que me anime, que me pompee. O sea, que yo los domingos no voy a escuchar aquello que me pompee, que saca pompeado por ahí para abajo, esa escalera, la baje como flash y ni las toque. O sea, pastor, que tú los domingos no vas a ir, me vas a hacer una palabra profética y me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Escúchame. Número 1, voy a poner esto en el contexto. La palabra profética más segura es la Biblia. Y debe ser suficiente. Si un día el Señor quisiera traer una profecía a través de alguien, lo puede hacer. No tengo ningún problema. Número 1, dentro del orden de la reunión. Número 2, todo lo que alguien te diga como una inspiración de Dios y una palabra profética va a ser probada a través de la Biblia. Va a ser filtrada. Si no quiere ser filtrada, no la puedes decir. Si tiene que ser en el cuarto oscuro allá, tienes que llevarte a alguien, obviamente, a menos que la exhortación sea algo que sea un poco duro y no lo vamos a hacer en público porque no queremos abochornar a nadie. Pero de lo contrario, no. La palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Es suficiente para nosotros. Debe ser suficiente. Y quien dictamina lo que vamos a predicar es lo que dice la palabra. No soy yo. Quien pone el título no soy yo. Lo pone el texto bíblico. Yo puedo poner un título y añadirle 3 versos que vayan con el título, ¿verdad? Suena lindo. Pero ¿sabes qué? No es lo que dice la Biblia realmente. El verso que acabamos de leer ahorita, que lo hemos usado muchas veces para decir todo lo que... ¿De qué está hablando Jesús ahí? ¿Cuál era el contexto? El contexto era de salvación. Lo que es imposible para el hombre. El hombre solo no se puede salvar. ¿Necesita a quién? A Dios. Filipenses 4:13, todo lo sacamos, todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo que todo lo puedo en Cristo? ¿Qué Pablo estaba pasando? ¿Dónde Pablo estaba cuando escribió eso? En la cárcel. O sea, yo puedo soportar cualquier cosa que me pase en Cristo. No es que yo voy a lograr todo lo que yo quiera. Son 2 cosas distintas. ¿Me van entendiendo? ¿Me van comprendiendo? ¿Ves? Pablo no se dio a las presiones. Iglesia, que nosotros tampoco se damos a la presión. C, no le pusieron nada nuevo. ¿Qué significa esto? Esto es muy aliciente para Pablo. Los apóstoles estuvieron de acuerdo que solo Cristo salva. Ningún otro ritual o conducta era necesario. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, pero de los que parecían ser algo, lo que eran, no me importa, Dios no hace elección de personas. A mí, ciertamente, los de la reputación, nada me impartieron o nada me impusieron. ¿Ok?
¿Qué estaba diciendo Pablo? Ellos aceptaron que lo que yo estaba predicando era ¿qué? El Evangelio. Los discípulos aceptaron que lo que Pablo estaba predicando era el Evangelio. O sea, que lo que el Señor le había enseñado a ellos había caminado por ellos durante 3 años, fue lo mismo que el Señor le enseñó a Pablo cuando estuvo con él, ¿dónde? En el desierto. ¿Ves? En el desierto. Y había entonces una unidad de ¿qué? De mensaje. Había una unidad de mensaje. Comprendieron y entendieron que había una unidad del mensaje. ¿Cuál era el centro del mensaje entonces de esa iglesia? Que solo la salvación es a través de ¿qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ese debe ser el mensaje hoy, que la salvación es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que no hay otro mensaje, que no hay otro mensaje, que no es que yo voy a hacer algo por esto, por aquello, por lo otro. No, solo es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Estuvieron de acuerdo? Y eso era importante para Pablo, porque significaba entonces que ya los falsos maestros no podían continuar acusando. ¿Por qué? Porque él tenía el aval de ¿quién? Los apóstoles. De los apóstoles. ¿Ok? De los apóstoles. Ahora, lo otro es, la letra D, reconocieron a Pablo como apóstol a los gentiles y a Pedro como apóstol de los judíos. Ahora, es importante esto porque 2 cosas dentro de esa letra D. Todos estamos en Cristo, aunque tenemos llamados diferentes. Todos estamos en Cristo, aunque Dios puede llamarnos a contextos distintos. Pero es en Cristo. No importa el contexto que a ti te llame el Señor, o donde esté la iglesia, donde esté, el centro tiene que ser Cristo, aunque sea otro contexto, ¿qué? Cultural, aunque sea otro pueblo, aunque sea otra nación, no importa, pero Cristo tiene que ser ¿qué? El centro. Pablo, tú vas a predicarle a los gentiles, y tú, Pedro, a los judíos, pero Cristo tiene que ser el centro, no otra cosa. Y si los judíos quieren seguir circuncidándose, que lo hagan, no hay problema, pero no para salvarse. Eso no va a ¿qué? A sacar a Cristo. ¿Me van comprendiendo? ¿Me van entendiendo? Yo no tengo problema si alguien me dice, yo me voy a quitar el bigote. Ah, ¿te lo quieres quitar el bigote? Pues quítatelo. ¿Pero por qué? Ah, porque si yo me quito el bigote, yo soy más santo. Ahí es que tengo el problema. Ahí es donde yo tengo el problema. Ah, yo no voy a comer. Yo ahora, pues voy a ser judío, voy a comer la comida judía. ¿Por qué? Porque es mejor, te sientes mejor, va a ser mejor para tu cuerpo. Perfecto. No, porque si no, no me salvo. Ahí es que tengo el problema. Ahí es que tengo el problema. Ah, yo voy a ser vegetariano. ¿Por qué? Ah, porque ser vegetariano es mejor, te vas a perder los churrascos tuyo. Pero está bien, ser vegetariano, no hay problema. Todos los churrascos, todo como la carne, nosotros la podemos comer en confianza. Mira, y yo tengo un barbecue allí que tú los tiras allí. Eso es espectacular. Me los puedes llevar y yo los pongo en el barbecue y me los como en el nombre tuyo. No hay ningún problema. No hay ningún problema si no los quieres comértelo. ¿Ok? No, pero como es vegetariano. O sea, yo no tengo problema con que tú seas vegetariano. El problema es que me digas que comiendo vegetales te salva y eres más santo. ¿Ves? Podemos ser llamados a contextos diferentes. El problema es si sacamos a Cristo del centro. El problema es si sacamos la predicación cristocéntrica y ponemos cualquier otra cosa. Ahí es que yo tengo el problema. Cuando la reunión se exalta a todo el mundo menos a Cristo. Cuando llega alguien a la reunión, todo el mundo le hace, oh, ¿dónde está la alfombra roja? Porque por ahí viene y no lo puedes tocar porque si lo tocas la unción es muy poderosa. Y no puedes hablar con él o con ella porque la unción es tan grande que se le va, charlatán. Perdón, esa forma. Cuando solamente es esa persona que puede orar por alguien, porque si no ora esa persona nada pasa. Ahí es que yo tengo problemas. Cuando vamos a esas cosas, a esos contextos. No, Pablo entendió, yo voy para los gentiles, quédate tú con los judíos mismos. Yo no tengo problema. Y como Pedro era medio, ¿sabes? Pedro, Dios estaba trabajando con él.
Después vamos a ver que ellos pelearon porque Pablo le dijo, mira Pedro, tú eres un hipócrita. Cuando tú estás con los judíos, tú eres el judío más grande. Cuando estás con los gentiles, no importa. Pero cuando vienen los judíos para congraciarte con los judíos frente a los gentiles, te pones y no quieres comer cosas con ellos. No seas tan charlatán. Entonces, ahorita lo vamos a ver, ahí más adelante. Hablo enfocado con él. No tengo problema. No tengo ningún problema con eso. Dios se irá levantando iglesias. No tenemos problema con eso. Porque una iglesia no puede ganar el pueblo de la región completa. Tenemos que comprender y entender eso. Dios nos llamó a un contexto, nos llamó a una población. Y hay otros que se levantarán. Tenemos llamados diferentes. Punto. ¿Ok? Ahora, Pablo fue reconocido. ¿Qué fue cuando los discípulos le dijeron, ok, Pablo, tu mensaje está diciendo solo es a través de Cristo? ¡Bum! Se acabó el problema. No hay que circuncidarse. Tito, sigue caminando, mijo. No tienes que pasar ese dolor. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya la circuncisión no es física, es del corazón. Y esa duele más que la otra. ¿Por qué? Porque esa circuncisión del corazón, yo tengo que morir. A los hombres nos hacen la circuncisión y si nos hacen chiquitos nos duele de chiquito. Si nos hacen de grande nos duele más, porque de grande es más dolorosa. Pero eso pasa en 2 semanas. Pero cuando Dios comienza a trabajar con mi corazón y con mi orgullo, ¿cuánto duele eso? Eso no duele 2 semanas, eso no duele mucho tiempo. Eso es más difícil. Y esa circuncisión no la queremos. La otra es fácil, pero esa, la del corazón, la que arranca mi orgullo, la que me pone a mí de último y no de primero, la que ya no todo es para mí, sino que tengo que compartir con los demás. Esa duele. ¿O esa no duele? ¿Esa duele o esa no duele? Esa duele. Pero esa es la que Dios quiere hacer. La otra pasa. Es más fácil. Es más fácil quitarme algo o que Dios me quite algo de adentro. ¿Qué es más fácil? ¿Entregar cualquier cosa o entregar lo que yo tengo como prioridad en mi vida y ahora hacer que Dios sea mi prioridad? Si no te duele, mira a ver si Dios que está trabajando. Si te duele, es Dios que está trabajando. Si el área que Dios está trabajando contigo te duele, es Dios. Vas por el buen camino. Con este dolor, si piensas que te ganaste el favor de Dios por lo que hiciste, no te duele, no es Dios. Porque cuando Dios trabaja en el corazón de uno, le duele a uno. Te duele en el alma, te duelen los huesos. ¿Sabes por qué? Porque Dios está trabajando realmente conmigo, con lo que yo necesito que trabaje, no con lo que yo quiero que trabaje. Vuelvo a lo de ahorita. Llegaste a la oficina. Tengo un problema. ¿Con quién tengo un problema? Con mi hermano, con mi hermana. Porque no nos comunicamos bien. Nos seguimos ocultando. Tú no tienes un problema de comunicación, es que todavía tú tienes un coraje con tu hermana porque te regalaron a ti una cosa y allá no. Y todavía tienes un problema con tu hermana, con tu hermano, porque te crees que él o ella es favorito y tú no. Y no has bregado con eso. Y ese es el problema que tienes que bregar. Entender que él es el favorito de tu mamá, de tu papá, pues Dios no puede. Hoy voy a una reunión familiar y hoy sacarán en algún momento de la reunión mis primos dirán que yo era el favorito de mi abuela. Y yo diré, amén, así era. Y ustedes todavía, 40 años después, siguen teniendo envidia. Sanen, por favor, sanen. Yo no tengo culpa de eso.
No hay problema de nuestra comunicación con tu hermano, con tu hermana. Es que tú no has perdonado la herida que tienes. Y el Señor quiere que tú la perdones. Pero eso es difícil. Si el Señor te dijera, no, quédate con eso, entrégame la caja de maquillaje. Ay, eso es fácil entregarlo, toma. ¿Ya? Eso es fácil. Digo, para algunas mujeres también sería bien difícil. Eso es sencillo. Difícil es perdonar al que yo creo que no tiene que ser perdonado. Y eso es lo que hace el Evangelio. Ahí es donde va el Evangelio. Al final le dieron la mano, la diestra a Pablo. Continúen predicando, continúen haciendo su trabajo. Lo están haciendo bien. Están predicando el Evangelio de Cristo. Sigan hacia adelante. El versículo 10, lo único que le dicen es, lo único que no se olviden de qué, de los pobres. Si hay algo que la iglesia ha hecho, olvidarse de los pobres. En algún tiempo, en un error del cual lo reconozco públicamente, pido disculpas, que se enseñó aquí que la pobreza era una maldición. Qué ignorancia. Qué ignorancia decir eso. Los pobres son una oportunidad para demostrar la gracia y la misericordia de Dios a ellos. Es que ellos están así porque quieren. Así. Pues entonces Dios no hubiera tenido gracia a nosotros siendo pecadores, porque nosotros estamos así porque queríamos también. Le dice a Pablo, le dice, solamente ocúpese de los pobres. Termina este versículo 10, no el capítulo del libro, diciéndole, recordándole a ellos que el trabajo de predicar el Evangelio y de predicar a Cristo incluye acordarse de los necesitados. Que de hecho, ¿de qué vale predicar el Evangelio y dejar a la persona muerta de hambre? ¿De qué vale tener conocimiento de que este hermano no tiene comida e ir allí y orar con él y no llevarle ni un paquete de arroz, un paquete de salchicha, carne, para que su familia pueda comer 2 o 3 semanas? ¿De qué vale ir allí a darle una profecía que Dios te va a suplir si cuando lo que Dios quiere es que vayas con el arroz y cuando Él vea el arroz Él sabe que te recibió? Pastor, no lo pusiste ahí dentro del bosquejo, no porque no se me haya olvidado, intencionalmente lo dejé fuera del bosquejo, porque creo que es un área donde hemos fallado como iglesia. Ay, pastor, nosotros le damos compra a la gente. Perfecto, hoy es el primer domingo de mes. ¿Cuánto nos acordamos de que los primeros domingos de mes se recoge compra para la gente que no tiene? Ninguno nos acordamos, ni yo tampoco. No me voy a santificar aquí. Digo, hay 3 bolsas ahí. Perfecto, el que se acordó, pero la mayoría no nos acordamos. Está ahí. Está ahí. Tenemos un gran reto como iglesia. Tenemos un gran reto como hijos de Dios. Que nuestra medida sea la palabra, no otra iglesia, en otro lugar. Que nuestra medida sea esa. Concluimos. Una de las decisiones más trascendentales que tomó la iglesia, que todavía hoy nos afecta, se tomó aquel día en Jerusalén. La libertad de los creyentes y que solo el sacrificio de Cristo es necesario para la salvación, quedaron claros para siempre. Y la seguridad de que Cristo también murió por los gentiles. Hoy nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de predicar ese mismo evangelio en medio de tantos otros supuestos evangelios que hay. Que nos ayude el Señor con su gracia a serle fiel a su palabra. Padre, gracias por esta mañana.
Gracias por el privilegio que nos diste de poder predicar tu palabra. Lo que resta ahora lo haces tú. Tú eres el único que sabe los cambios necesarios en nuestro interior. Y yo te pido que tu Espíritu Santo trabaje en mí. Primeramente, trabaje en mí, Señor, en mi vida, en mis áreas, en mis cosas. Tengo que trabajar, Padre amado. Y tu gracia maravillosa nos ayude a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos listos para ofrendar esta mañana. Estamos listos para diezmar esta mañana. Recuerde lo que dice su palabra. Su palabra dice: es cada cual de como lo puso en su corazón, no con tristeza, tampoco por necesidad, porque Dios ama a quién, al dador alegre, al que da con alegría, al que da con contentamiento. ¿Ok? Así que lo que usted separó para el Señor, lo que usted separó para Él, recuerde que digo para Él, porque no es para el pastor, es para Él. Lo que usted da, lo da para el Señor. Parte de nuestro amor y nuestro amor que tenemos hacia Él y hacia el lugar donde estamos es lo que damos a Él. Le damos para cumplir con las diferentes responsabilidades que tenemos aquí. Así que vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das de poder darte de todo lo que tú nos has dado. Lo hacemos con sabiduría, lo hacemos con entendimiento, lo hacemos con regocijo, sabiendo que tú eres el Dios que provee para todas las cosas. Ayúdanos a serte fiel en esta área también, Señor, y a darte a ti lo que tú te mereces. Realmente mereces todo, porque tú nos das eso para que seamos buenos administradores. Que podamos administrar con sabiduría, con entendimiento. Y gracias porque tú eres el Dios que provee para esta casa, para cumplir con todo lo que necesitamos para dar, como te lo has dicho, en el nombre de Jesús. Amén. El martes volvemos aquí. El martes volvemos aquí a las 7:30. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando la palabra del Señor el martes a las 7:30. Y el jueves no vamos a tener reunión de oración, porque el jueves nosotros siempre participamos en una conferencia de MFI y es este jueves. Es muy probable que estemos allá. Así que este jueves no vamos a tener oración. Entonces el próximo jueves. Y el viernes las mujeres, ¿verdad? Tienen aquí una actividad a las 7:30 de la noche. Este jueves, este viernes, ¿verdad? ¿Viernes? ¿A qué hora es? A las 7 o a las 7:30. A las 7:30 me dicen. El viernes a las 7:30 las mujeres están aquí. ¿Habrá mujeres aquí? A las 7:30 tienen un gran día. ¿Habrá mujeres aquí? A las 7:30. Todas las mujeres aquí tienen una actividad para ustedes mujeres. Así que les invito a cada una de ellas. No se queden en su casa, dense la oportunidad de estar aquí. El viernes los matrimonios estuvieron en casa. Tuvimos una noche bien chévere, ¿verdad? Que la pasamos súper bien. Estuvimos allí reunidos en casa, hablando, comimos bastante. Créanme, había pollo, había chuleta, había hot dog, había codito. Qué maravilla. Así que la pasamos bien. Así que los invitamos a todos. El próximo R3, que es en casa también, es el viernes 18, 11 y 18. Viernes 18, todos los matrimonios están invitados para estar en nuestra casa a las 7:30 de la noche. Vamos a estar ahí en casa nuevamente. El día 23, que es miércoles, busque su calendario. Miércoles 23, mira a ver si es miércoles 23. Sí, muy bien. Ese miércoles vamos a estar en la plaza con el Ministerio de Adoración.